Hola, buenas tardes. Hoy estamos en las oficinas de Airbnb. Bienvenidos a otro programa de Immersion School. Hoy tengo el placer de compartir el espacio con Gustavo Torres, que es de Venezuela y ha trabajado como ingeniero de software en Google y como data engineer en empresas como Opendoor y ahora aquí en las oficinas de Airbnb. ¿Lleva 6 años en Silicon Valley? Sí, ya tengo 6 años trabajando aquí, en todas partes de ingeniería, más que todo basado en San Francisco, casi todo el tiempo. Y el tema de hoy que queremos tratar es el tema de Data Engineer o un ingeniero de datos, ¿no? Entonces, cuéntanos un poco cómo has acabado en esta posición de ingeniero de datos. Buena pregunta, ¿no? Normalmente yo empecé trabajando como ingeniero de software en Google, estuve ahí como por 3 años. Luego de cambiarme, yo primero que nada no sabía nada que era un data engineer en ese momento. Cuando busco un cambio, normalmente buscaba una empresa un poco más pequeña, donde pudiese entender un poco más el end-to-end, todo el breadth de una compañía. Me gustó Opendoor, que es una compañía de real estate, más que todo enfocada en automatizar el proceso de venta de casas, ¿no? En vez de tú tener que esperar 3 meses para vender tu casa, la idea es que la vendas en una semana con cash y usando Machine Learning y Data para calcular el precio de tu casa, ¿no? Yo terminé por suerte por el azar, en Data Engineer, porque eran los problemas que me interesaban más, ¿no? Específicamente en Opendoor, era un poco de, si queremos calcular el precio de una casa, necesitamos saber toda la historia de, bueno, cuáles son las casas que se han vendido en tu vecindario recientemente, cuánto has pagado tus impuestos por tu casa recientemente, toda esa data que existe y es pública, pero es un poco, digamos, sucio, ¿no? No es muy fácil de manejar. Entonces mi trabajo era al principio tratar de obtener toda esta data, limpiarla y usarla para nuestros algoritmos de Machine Learning. Muy bien, entonces, ¿cómo definirías que es un ingeniero de datos o data engineer? Un data engineer yo diría es como es un ingeniero de software. O sea, al principio normalmente son educados siguiendo los mismos principios de computer science, de ingeniería de software, pero más enfocados en la parte de data, ¿no? Creo que recientemente, en los últimos 10, 15 años, la cantidad de data que se recibe o que se genera en empresas, por ejemplo, que si un usuario va a tu sitio web y hace clic a diferentes links, todos esos datos que se está generando, y con el avance de cloud y de computación distribuida, es mucho más fácil analizar todos esos datos y por lo menos poder saber, basado en esos datos, un data engineer trata de limpiarlos y los usa para tomar decisiones en la empresa. Por ejemplo, un caso muy famoso puede decir en Amazon, por ejemplo, ellos te recomiendan cosas que tú has comprado basado en la gente parecida a ti que ha comprado también, ¿no? Eso es todo en data, ¿no? Porque ellos tienen toda la data de todo lo que ha comprado la gente y con eso aprovechan para darte sugerencias que son bastante acertadas normalmente. Entonces, ¿cuáles son las responsabilidades o tareas de un ingeniero de datos? La responsabilidad, yo creo que son 3. Es muy clara la forma, hay un acrónimo en inglés que se llama ETL, es como que Extract, Transform and Load, como que extraer, transformar y cargar data, ¿no? Entonces tu primera responsabilidad es extraer data, ¿no? De donde sea que se esté generando. Si es data interna en tu negocio, por ejemplo, de visitas al sitio web que están en tu base de datos de tu compañía, tienes que extraerla de ahí. Normalmente transformarla, ¿no? O sea, pero la data normalmente a veces no está muy usable. Por ejemplo, si tienes data de ventas de usuarios, la extraes de tu base de datos y a lo mejor transformarla es, bueno, ¿cuánto compra la gente en videojuegos en cada semana? Estamos transformándola de un row a por lo menos agregarla. Y load significa lo movemos a algún lugar donde sea fácil de digerir y de usar esa información, ¿no? Pero al final la data no es importante si no se usa. Si no se usa, no tiene valor. Entonces, por ejemplo, una forma de hacer load podría ser en lo que llama un data warehouse. Es como que un sistema donde tú puedes realizar queries para poder analizar. Por ejemplo, Google BigQuery o Presto te permiten realizar
queries de SQL, para poder analizar, bueno, cuál fue la categoría en la que más hemos vendido productos en la última semana, por ejemplo. Que alguien que no sea un ingeniero pueda ver esa data, visualizarla y usarla. Creo que un ejemplo bastante interesante es el de Golden State Warriors, de que cogen todos los datos en tiempo real de lo que están haciendo los jugadores para que el entrenador en tiempo real pueda tomar decisiones. Y utilizan, por ejemplo, los productos de Google, ¿no? Como has dicho, Google BigQuery. Entonces, me parece interesante. ¿Qué otros proyectos tú crees que puedan ser interesantes en Data Engineering? En Data Engineering, por ejemplo, bueno, hay un ejemplo muy clásico también que cae dentro de Data Engineering, que es, por ejemplo, A/B testing, ¿no? Que, por ejemplo, tú quieres tomar una decisión y a veces tú dices, bueno, tengo dos opciones para seguir. Por ejemplo, en Google un caso muy famoso era el color del click, de los links de los ads, de los advertisements, es en azul, pero querían probar diferentes formas de azul para ver cuál es la que a la gente le gustaba más y hacía clic. Entonces realizaron un experimento probando, creo que es entre 10 y 15 diferentes tonalidades de azul. Los probaron con los usuarios en tiempo real y basado en esa data, ellos pudieron analizar, ok, esta tonalidad azul, estamos, no sé, 95% seguros de que la gente hace más clic. ¿Cuál ganó al final? ¿Qué azul? No recuerdo cuál azul, pero bueno, que probablemente el que veamos en google.com. ¿Cómo le sugerirías a una empresa que hiciera Data Engineering? Porque entiendo que depende mucho del tamaño y de la cantidad de datos y otras cosas. ¿Cómo le recomendarías usar Data Engineering? Bueno, para mí me parece que depende mucho también del tamaño de la compañía, ¿no? Una compañía pequeña, al principio toda la data, probablemente los co-founders son los que hablan con los customers, con los clientes, entienden los usuarios. Entonces, en ese caso, ellos están siendo en parte los data engineers, ¿no? Creo que el problema cambia una vez que escalas, ¿no? Una vez que no puedes conocer o no puedes hablar con todos tus clientes. Normalmente, o la compañía contrata data engineers, o ahora hay muchos tools, por ejemplo, en Amazon o en Google Cloud, que te permiten realizar muchas de las cosas que antes necesitabas un equipo de ingenieros fácilmente. Por ejemplo, en BigQuery puedes analizar petabytes de data en segundos, cosa que antes, o sea, por lo menos en Google internamente, tomó 10, 15 años desarrollar esas tecnologías. Yo diría que mi recomendación para una empresa pequeña es primero investigar y tratar de usar tools que ya están disponibles desde el principio para poder generar la data. ¿Qué ejemplo de herramientas le recomendarías? Bueno, en Google Cloud tenemos BigQuery para analizar. Para la ingestión tienen uno que se llama Apache, creo que es Dataflow, que es muy hands-free. O sea, básicamente tú mandas un evento a un PubSub, cualquier data, y ellos básicamente tienen conectores automáticos que te lo guardan en BigQuery. Ah, qué guay. Hay algo que quizás al público que tenemos también de directivos, emprendedores, es el tema de lo que llaman Data Driven Operations o tomar decisiones conforme a lo que son tus datos, ¿no? ¿Puedes contar un poco qué sería eso? Sí, Data Driven Operations enfoca más que todo en tomar decisiones basado en data que tú tienes, ¿no? Porque a veces, un caso muy típico es que a veces están varios ejecutivos reunidos, ¿no? Entonces uno dice, bueno, deberíamos hacer feature A, este feature, o un feature B para mejorar el negocio, ¿no? Para ganar más dinero, o para tener adquirir más usuarios, y a veces ninguno sabe cuál es la respuesta correcta, ¿no? Algo muy común es, bueno, decir, bueno, vamos a la data, a ver qué es, por ejemplo, si podemos preguntarle a nuestros usuarios qué es lo que más les gusta, cuál es lo que más usarían, o por lo menos nada más tener como que medir bien las cosas, lo que el usuario quiere. Entonces, basado en eso, tú tomas decisiones. Algo importante que tiene que haber también cuando Data Driven Operations es que el feedback loop tiene que estar bien cerrado, ¿no? Tiene que ser fácil de que un usuario da data, tú inmediatamente la visualizas y puedes tomar decisiones basado en eso. El ejemplo de Google creo que era un buen ejemplo en Data Driven Operations. Otro ejemplo, por ejemplo, en mi compañía anterior, en Opendoor, como nosotros tratábamos de compararnos a nosotros, porque nosotros también vendíamos casas con el mercado,
Entonces teníamos un pipeline de data que siempre estaba viendo, por ejemplo, si, cuánto ganaba una casa en relación a la vez anterior que fue vendida, y nosotros siempre nos comparábamos. Si nosotros estábamos debajo de lo que el mercado estaba, significa que estábamos haciendo algo malo, y si estábamos por encima, obviamente somos mejor que el mercado. Entonces siempre tratando de monitorear todas estas cosas ayuda a tomar decisiones. Otra cosa que queríamos hablar es ¿qué consejos tú le darías a alguien que quiere implementar Data Engineering? ¿Te refieres a alguien dentro de la compañía, a un ingeniero o a un ejecutivo? A un ejecutivo, sí. Para un ejecutivo, mi primera pregunta es ¿qué quieres saber? ¿Qué quieres ganar con data? Creo que a veces un error que pasa mucho es que terminamos ingiriendo toda la data que podamos sin ninguna motivación en ¿para qué la vamos a usar? ¿no? Pero yo primero quisiera que diga, bueno, ¿qué queremos hacer? Primero queremos saber cuál es el engagement, cuál es la conversión de nuestros usuarios. Si tenemos estas preguntas claras, yo creo que primero tenemos esas preguntas y luego vamos un poco más a los específicos, ¿no? A decir, ok, necesitamos, para saber cuántos usuarios convierten en nuestro sistema pago, primero tenemos que ver cuántos usuarios entran, primero cuántos usuarios le estamos haciendo marketing, a cuántos usuarios entran a nuestro homepage, cuántos usuarios se registran pero nunca pagan, cuántos usuarios se caen después de haber pagado la primera vez. O sea, ir un poco más específicamente. Y yo creo que al poner el top level goal de lo que necesitas, es mucho más fácil empezar y definir los data engineering, los pipelines que quieres generar. Una curiosidad que puede tener nuestra audiencia es también dentro de lo que es un Data Engineer, ¿cuál es su salario y cuál es la compensación y cómo depende de si esta es una empresa que es una startup o una empresa que quizás ya ha hecho una IPO o es pública? Toda esta idea de lo que es la compensación total, quizás nos puedes contar un poco más. Sí, es una buena pregunta. En general, la compensación del Data Engineer es muy similar a la del Software Engineer, sino es básicamente igual, depende mucho de los años de experiencia y de lo que cada ingeniero aporte para la compañía. Acá en Silicon Valley, que es donde me he desarrollado, entiendo, normalmente creo que desde el nivel más bajo, en salario base, podría ser, no sé, 130, 140 mil dólares al año. Y hasta, bueno, depende, creo que en senior están por ahí entre los 190, 220 el rango. Y bueno, mientras más ibas un Distinguished Engineer, podría llegar a ganar 300 mil o incluso hay demasiada... Mientras más arriba baja la gente de experiencia, que más valor le provee a la empresa, creo que la variabilidad cambia muchísimo, ¿no? O sea, no estaría sorprendido alguien que tuviese un salario de $1 millón, por lo menos en Google, a un nivel muy alto. Al nivel muy alto. Esa es la parte de salario base, ¿no? También la otra pregunta que tenías era sobre, por ejemplo, los stocks o acciones de una compañía. Varía mucho. También depende del stage de la compañía, qué tan lejos o qué tan cerca esté del IPO, si ya genere dinero, ya sea profitable, o si la compañía es pública, ¿no? Por lo menos en Google, recuerdo, en compañías así grandes como Google, Facebook, Amazon, como son públicas, es muy fácil para ellos decidir, bueno, si queremos que tu total compensation, por ejemplo, yo creo que un ingeniero, un data engineer senior con varios años de experiencia puede llegar a total compensation 400 mil, 380 mil, 450 por ese rango, donde la mitad o a veces más de la mitad viene del stock. En compañías, por ejemplo, en compañías privadas, a diferencia de compañías públicas, normalmente te pagan con opciones o con RSUs, que son acciones normales, ¿no? Las acciones, por ejemplo, compañías como Airbnb pagan acciones que ya son parte de la compañía, no ya eres dueño de la compañía, pero obviamente, a diferencia de una compañía pública, no puedes vender eso fácilmente. A veces hay mercados secundarios en los que puedes venderlos, pero es un poco más de trabajo y no es tan fácil como con una compañía pública. Para compañías más pequeñas aún, normalmente se le paga al empleado con opciones, que es básicamente te venden una acción a un descuento, ¿no? Si la acción, los inversionistas creen que la acción de una empresa pequeña vale $5, te lo pueden vender, por ejemplo, a $1, que tienes un gran descuento. Normalmente, lo bueno de las opciones, si tu startup sale a la bolsa o crece muchísimo, puede valer mucho más dinero que las RSUs de compañías privadas o que las acciones de compañías públicas.
Y otra cosa que seguramente quiere conocer nuestra audiencia es cuál es la diferencia entre un ingeniero de datos y un data scientist. Buena pregunta. Normalmente un data scientist es más un consumidor del trabajo del data engineer. El data engineer produce toda la data, todo lo que el data scientist necesita para llevar una decisión, ¿no? Normalmente un data scientist muchas veces proviene de un background en estadística o en matemática que se especializa, por ejemplo, a veces en machine learning o en cómo analizar datos, ¿no? Cómo decir, bueno, cuál es el mercado donde necesitamos invertir más en marketing debido a que vemos que va a haber mucho growth, mucho crecimiento, mientras que un data engineer no se preocupa tanto por esa clase de preguntas, sino cómo puede empower, cómo puede darle la capacidad a data scientists o incluso business analysts de poder tomar esas decisiones y analizar las datos ellos mismos. Muy bien, pues muchísimas gracias por tu tiempo, Gustavo. Ha sido un placer entrevistarte. Creo que hoy hemos aprendido muchísimo más sobre ingeniería de datos. Y bueno, si te quieren contactar, ¿cómo lo pueden hacer? Bueno, primero que nada, muchísimas gracias a ti, Alejandro. Encantado de estar acá. Si me quieren contactar, pueden contactarme a través de mi LinkedIn, Gustavo Torres Torres, o por mi correo gustavoatt@gmail.com. Muy bien, muchísimas gracias. Muchas gracias.